Aquí comienza el tema estado físico del conductor. Creo que a estas alturas todo el mundo sabe que para conducir, especialmente en viajes de larga duración, el conductor debe emprender el viaje habiendo descansado lo suficiente para afrontar despejado esas horas al volante. Por eso es tan importante el estado físico del conductor. Comenzamos el tema. Para poder conducir un vehículo por las vías públicas es necesario poseer unas aptitudes físicas, psicofísicas y psicológicas. Estas facultades son necesarias para obtener el permiso de conducir y la pérdida de alguna de estas aptitudes nos incapacita para seguir conduciendo. La fatiga es un factor negativo para el conductor que se produce, entre otras causas, por conducir largos periodos sin descansar. El descanso es imprescindible para circular con seguridad. Son muchas las causas que pueden producir la fatiga, pero entre otras, vamos a decir que las más habituales son esos largos periodos de conducción sin descansar. Al final aparece el sueño. La monotonía. Hay horas en las que hay poca circulación. Esa monotonía produce fatiga en el conductor y al final sueño. Las comidas copiosas, el alcohol, el estado de la calzada. Estas son, entre otras, algunas de las causas, vamos a decir, más frecuentes que producen la fatiga. Vamos a conocer algunos efectos negativos que produce la fatiga, como por ejemplo, falta de precisión en los movimientos, disminución de la atención y de la vigilancia, lentitud y falta de reflejos, aumento del tiempo de reacción, tan peligroso cuando no reaccionamos a tiempo. Esto es muy peligroso. Por lo tanto, hay que conducir descansados. Falta de percepción, en algunos casos percepción errónea, no calculamos bien, no distinguimos los vehículos a una distancia suficiente. En fin, eso es muy importante para conducir. Y cuando estamos fatigados, cansados, hay veces que estos factores negativos pueden ser el peor enemigo del conductor. Conducir largos periodos sin descansar produce cansancio y, como consecuencia, fatiga. En este caso, lo mejor es descansar. Conviene descansar cada 2 o 3 horas, equivalente a 200 o 300 kilómetros. Porque depende de la vía por la que circulemos, podemos recorrer los mismos kilómetros en más o en menos tiempo. No es lo mismo circular por autopista que por una carretera de montaña. Por eso 2 o 3 horas equivalente a 200 o 300 kilómetros. Uno de los factores que influye negativamente en la conducción y que puede ser causante en muchos casos de accidentes, pues es el sueño. Es importante tener en cuenta que podemos pasar en un instante de estar despiertos a quedarnos dormidos. Por eso tenemos que ser vigilantes y en cuanto apreciemos los primeros síntomas, lo mejor es parar. Parar y descansar. Lo mejor. Parar en un lugar seguro, está claro, por muchas razones. Primero, en un lugar seguro donde no se entorpezca la circulación y se pueda producir un accidente. Y por otra parte, por nuestra propia seguridad, porque hay lugares en los que no se puede parar. Hay asaltos en carretera, en áreas de descanso de autopistas, pues lugares con seguridad. Por ejemplo, pues en los lugares de estacionamiento de restaurantes o bares,
Ahí estamos más seguros. Pero quedarnos en cualquier sitio también hay que pensarlo antes de hacerlo. Como consecuencia del cansancio y de la fatiga, hace aparición el sueño. Y el sueño produce en el conductor una disminución de nuestra capacidad física, un aumento del tiempo de reacción, falta de concentración y de atención. Y todo esto es un cóctel molotov de esos. Y esto es peligrosísimo. Todo esto junto es un explosivo. Por lo tanto, cuando haga aparición el sueño, mejor es parar y descansar. Vamos a ver por qué causas puede aparecer el sueño. Pues después de las comidas copiosas. A ver, si nos comemos un cuartito de lechazo asado, ¿quién conduce después? Muy difícil. Y claro, con ello viene también el tinto, y el blanco, y el rosado, y el colorado. ¿Y quién conduce después? Hay que evitarlo. Está claro, ni después de haber comido mucho, ni después de haber bebido. Nos tumbamos en el coche, dormimos un rato, y cuando se nos pase, conducimos. Pero después de haber comido mucho y haber bebido, mejor quedarnos en el vehículo hasta que se nos pase, porque nos vamos a quedar dormidos. Y hay que pensar en los demás, que no solamente el accidente es nuestro, lo van a sufrir también los demás si no tienen culpa. Hay que pensar en eso. Claro, si estamos fatigados, cansados, si hay silencio, un silencio prolongado, todos lo sabemos, aparece el sueño. Por conducir, pues unas cuantas horas sin descansar. ¿Cuántas decíamos? 2 o 3, equivalente a 200 o 300 kilómetros. A partir de ahí ya es peligroso. Pues hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo podemos evitar el sueño? Muy difícil. Hay que ser valientes y cuando aparezca, parar y descansar. Por lo tanto, hay que emprender el viaje habiendo descansado. Ventilando bien el vehículo. Vamos 4 en invierno, ventanilla cerrada, encima fumando. Y a uno, cuando mueve los alerones, le fluyen por ahí unos, en fin, mareados todos. Hay que ventilar un poquito el vehículo para que el conductor pues lo haga descansado y sin amodorrarse. Procurando no fumar, decíamos, está claro, hay que procurar no fumar. Aquí tenemos a un conductor fumador que echa más humo que la chimenea de una fábrica. Seguro que tiene que llevar la luz de antiniebla delante o dentro del vehículo para poder conducir. Hay que evitar esto. Fumar mientras se conduce es otra de las causas de distracciones más significativas. Porque al sacar el cigarrillo del paquete hay veces que sin querer miramos. Al encender el cigarrillo hay veces que se nos va el encendedor y nos quemamos el bigote y reaccionamos bruscamente. Las ascuas que se nos caen en la camisa, que cuando vemos que se cae la ceniza sacudimos. Yo conozco un caso en el que, como consecuencia de querer quitar la ceniza según caía, se pegó contra un árbol. Apagar el cigarrillo, aunque ya conozcamos nuestro vehículo y sepamos dónde está el cenicero, siempre podemos desviar la vista, en todos estos casos, al sacar el cigarrillo, al encender el cigarro, las ascuas que se nos caen, al apagar el cigarro. Todo eso son distracciones que pueden producir un accidente. Por lo tanto, hay que evitar. No está prohibido, pero hay que evitarlo. Está claro que tomar algún café puede prevenir la aparición del sueño. No siempre. El conductor tiene que saber en qué momento, cuando aparece el sueño, tiene que parar para evitar el accidente. A través de los ojos, el cerebro controla la percepción de los estímulos. A través de los ojos entra esa información visual de los vehículos que llevamos delante. Si otro vehículo frena, el cerebro procesa esa información y le dice al conductor, actúa de esta forma o de la otra. Y dependiendo de la capacidad que tenga el conductor, podrá detener el vehículo en condiciones de seguridad o no, porque ahí influyen otros factores. ¿Qué reflejos tiene ese conductor? Hay conductores que tienen muy pocos reflejos y por eso siempre actúan tarde, a última hora. Es muy importante la atención y actuar en el momento oportuno. Decíamos antes que a través de los ojos
percibimos la información necesaria para poder conducir. Una vez procesada la información, el conductor deberá valorar la más importante en el momento, desechando, claro, aquella que no sea de interés para la seguridad, que es lo más importante, la seguridad. Y debemos tener en cuenta que no solo hay que ver, que también hay que saber ver. Solo debemos hacer caso a aquello que nos interesa para nuestra seguridad y la de los demás. Saber ver solamente aquello necesario, el vehículo que llevamos delante, cuando se le enciende la luz de freno, actuar nosotros también, olvidarnos de lo que va por la acera. Yo sé que es difícil para algunos chicos en verano, cuando van las minifaldas por ahí, que se les van los ojos. Pero amigo, lo importante que es el vehículo que lleva delante. Pues ya lo tenemos. En ese momento no ha sabido ver. Yo no digo que no sea importante para él lo que va por la acera, pero, amigo, para evitar el accidente lo que llevamos delante. Debe anticiparse y muchas veces no nos anticipamos. Luego dice que las deficiencias de la vista pueden suplirse en la mayoría de los casos para poder conducir. Pues claro, ¿cómo? Con cristales correctores, con las gafas o lentillas, depende. Claro que sí. ¿Debemos llevar gafas de repuesto en el vehículo? Pues en este momento no es obligatorio, es recomendable, pero no es obligatorio. Bueno, pues esto ya lo veíamos en la diapositiva anterior, que en este momento las gafas no son obligatorias, pero que es recomendable. ¿Qué pasa si tenemos un problema? Pues que si no vemos bien, pues puede ser peligroso. Por lo tanto, allá cada uno con su conciencia. ¿Qué es el campo visual? Pues se entiende por campo visual lo que abarca la vista mirando de frente a un punto fijo. El ángulo visual será menor cuanto más alejado se encuentre el objeto. Cuanto más alejado, menor será el ángulo. Vamos a ver la siguiente. El ángulo será mayor cuanto más cerca nos encontremos del objeto. Aquí tenemos a este vehículo que lo llevamos muy cerquita. El ángulo es mucho mayor. Vemos mucho más campo porque estamos más cerca del objeto. Si estuviese allá en la lejanía, sería mucho menor. Se limita prácticamente a eso que vemos ahí, a ese trocito, como podíamos comprobar en la diapositiva anterior. En este caso, como está muy cerca, el ángulo es mucho mayor. Por lo tanto, el ángulo será mayor cuanto más cerca nos encontremos del objeto. ¿Quién puede dudar que la conducción nocturna es mucho más peligrosa que la diurna? Pues está claro, no se puede poner en dudas. ¿Por qué? Porque durante la noche estamos expuestos constantemente, entre otras cosas, al deslumbramiento. Carecemos de referencias al circular. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Esto es una señal de información y no vemos prácticamente nada. Vemos siluetas nada más. Vemos el cielo, la fuerza del atardecer que nos deslumbra. Vemos las luces de los vehículos que van delante de nosotros. Se puede apreciar perfectamente nuestro sentido de circulación, color rojo, sentido opuesto, color blanco. Pero solo apreciamos las luces. Carecemos prácticamente de referencias. Cosa que durante el día, pues por la visibilidad que hay, tenemos más referencias. Y estamos expuestos constantemente al deslumbramiento por las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. Por lo tanto, nadie puede dudar que conducir de noche es más peligroso que hacerlo de día. Si otro vehículo nos molesta con sus luces, debemos volver ligeramente la vista a la derecha para evitar en lo posible el deslumbramiento. Pero no siempre se consigue evitar el deslumbramiento, porque tampoco podemos volver la cabeza y desviar la atención tanto que no veamos la calzada. Por lo tanto, de alguna forma nos viene molestando. También puede ser que el vehículo que se acerca en sentido contrario lleve cargado el maletero
y nos moleste con las luces, claro que sí. Por eso hay que tener en cuenta esto. Si llevamos mucho peso en el maletero, se levanta de la parte delantera y podemos molestar. Hay que graduar las luces, hay que tener eso en cuenta. Por lo tanto, estamos expuestos al deslumbramiento de una forma o de otra. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fotografía. Si miramos atentamente las luces, que casi nos hacen daño. Claro, desviamos ligeramente la vista a la derecha, pero no hay que perder de vista el vehículo que viene en sentido contrario. Por lo tanto, esa desviación siempre con mucha prudencia y mucha precaución, pero podemos evitar en parte el deslumbramiento. Si el deslumbramiento se produce por el espejo retrovisor, utilizar este dispositivo antideslumbrante, que es esta palanquita que llevan los espejos en la parte inferior, y de esta forma podemos bascular el espejo para evitar el deslumbramiento. Si con esto no conseguimos evitar que las luces de otro vehículo nos abrasen como vemos aquí, podemos poner la mano delante del espejo. Ahora, los espejos modernos llevan un sistema para evitar el deslumbramiento. Cuando incide la luz de otro vehículo, se oscurece evitando el deslumbramiento. Pero claro, eso lo llevan pocos vehículos de momento. Vamos con la alcoholemia. Es importante conocer algunos factores personales, como por ejemplo saber que la edad afecta menos en una edad intermedia. Por ejemplo, a los jóvenes entre 25 y 60 años los afecta menos que a las personas con una edad superior o inferior. Otro factor es el hábito, la costumbre. Lógicamente, no le afecta igual a una persona que está acostumbrada a beber que a una persona que no bebe nunca. Otro factor es si es hombre o mujer. Una mujer da niveles más elevados de alcohol que en el caso de los hombres a igual peso. Tomando la misma cantidad de alcohol y con el mismo peso dan niveles superiores. Y otro factor es la constitución física, el peso, la estatura. Claro que sí. Una persona que pese 100 kilos, lógicamente, pues tolerará de otra forma diferente el alcohol, la misma cantidad, que una persona que pese 50 kilos. O una persona que mida 2 metros de estatura que una que mida 1,50. Pues vemos que estos factores personales son muy importantes y tenemos que conocerlos. En la diapositiva anterior decíamos que la mujer tolera el alcohol de una forma diferente al hombre y la culpable es esta enzima. Las enzimas, en biología, sirven para acelerar los procesos. Son sustancias de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas siempre que sea termodinámicamente posible. Parte del alcohol ingerido se metaboliza en el mismo estómago mediante la alcohol-deshidrogenasa gástrica. Las mujeres tienen menos actividad en esta enzima. Como consecuencia, a iguales cantidades de alcohol ingerido, producen una mayor alcoholemia que los hombres a igualdad de peso. Se han hecho muchos estudios sobre el tema de la ingestión alcohólica, sobre los modos de ingerir el alcohol, que depende, por ejemplo, de la cantidad, sin ninguna duda. No es lo mismo una botella que una copa, antes o después de comer, también es verdad. El ritmo de ingestión. Y aquí vamos a conocer algunos datos de alcoholemia en función del peso. Y vamos a hacer una comparativa entre hombres y mujeres. Hombre de 60 kilos, mujer de 50 kilos. Vemos de qué forma afecta al hombre y a la mujer. Como la mujer da una tasa superior, con 10 kilos menos de peso, da una tasa superior. Con 60 kilos de peso ya baja la tasa. En el hombre también, claro. 70 kilos, 80 el hombre, 0,35 la mujer, 0,24 el hombre. O sea que vemos que hay una diferencia y que influye como consecuencia de esa enzima que veíamos en la diapositiva anterior. Estas son algunas consecuencias negativas que el alcohol produce en el conductor, como por ejemplo que crea un falso estado eufórico. El conductor se siente un fenómeno, el rey de la carretera.
Eso es peligrosísimo, claro. Aumenta el tiempo de reacción, como que no reaccionan. Mira si aumenta, no reaccionan. Y por eso hay veces que se pegan con los árboles. O lo que es peor, con otro conductor que no tiene la culpa. Ojo con esto. Disminuye nuestra capacidad física y psicofísica. Un borracho es un disminuido físico. Así de claro. Disminuido físico. Modifica el comportamiento. Si alguno conoce a algún borracho, sabe que cuando llega a casa, en muchos casos, va dando leña y poniendo a todo el mundo firme. Desconoce el riesgo, no aprecia o no tiene una apreciación de las distancias y de la velocidad. Hay una falsa apreciación de todo esto. Eso es peligrosísimo para conducir. Disminuye el ángulo visual. Ellos dicen que no, claro, porque dice que ven doble. Claro que ven doble. Ven 4 faros. El problema es qué faros son los buenos y qué faros son los malos. Ahí está la cuestión, claro. Pero claro que disminuye el ángulo visual. La recomendación es, si vamos a conducir, hay que dejar de beber. Hay que olvidarse de eso, porque eso es lo peor que nos puede pasar. Y lo peor que le puede pasar a otra persona que no tiene culpa ni pena. Y hay que pensar en los demás, porque si a ti no te importa tu vida, allá tú con tu conciencia, pero acuérdate de los demás que no tienen la culpa. Como consecuencia del alcohol, disminuye el campo visual y la percepción, pues está claro que es errónea. Los conductores noveles, durante los 2 años siguientes a la obtención del permiso o licencia de conducción, tenéis 0,3 gramos en sangre, equivalente a 0,15 miligramos en aire expirado. Tenéis la misma tasa que los conductores profesionales. 0,3 gramos de alcohol en litro de sangre, equivalente a 0,15 miligramos en aire expirado. Vamos con el permiso por puntos. Los titulares de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a 3 años, salvo que fueran titulares de otro permiso, os dan 8 puntos. Con menos de 2 años de antigüedad, ¿cuántos puntos nos pueden quitar si, por ejemplo, damos una tasa de alcohol en aire expirado superior al 0,15 que decíamos? Pues entre 0,15 y 0,30 nos quitan 4 puntos, más de 0,30, 6 puntos. ¿Qué pasa en el caso de los permisos profesionales? Conductores de camiones, autobuses, pues que a estos, vamos a decir que les han levantado un poco la mano y ya no es, como vemos aquí, a partir de 0,15 y hasta 0,30, sino a partir de 0,25 y hasta 0,50, 4 puntos. Más de 0,50, 6 puntos. Pero claro, la diferencia está en el 0,50 y el 0,30 vuestros. A partir de 0,50 miligramos, 6 puntos. ¿Quiénes estamos obligados a someternos a la prueba de alcoholemia? Para empezar, cualquier usuario, ojo, usuario, ¿Un peatón puede ser? Pues también. ¿Y un peatón pueden pensar algunos? Pues sí. Un borracho se puede caer en la calzada y como consecuencia puede producirse un accidente. Pues es responsable, por lo tanto, usuario o conductor de un vehículo implicado directamente como posible responsable de un accidente de circulación. Ojo, puede ser un peatón, claro que sí. Quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Un conductor que va por la carretera dando bandazos. ¿Qué puede pensar un agente de la autoridad? Pues que ha bebido. Entonces está obligado a someterse a la prueba de alcoholemia. También los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas cometidas en este reglamento. Y los que con ocasión de conducir un vehículo sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes, cualquier conductor
siempre dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad. En los controles establecidos, programados, obligados a someternos a la prueba de alcoholemia. Por incumplir la obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia, nos quitan 6 puntos. Las pruebas para detectar el nivel de alcohol en aire expirado se verifican mediante el etilómetro, que es esto que estamos viendo. A petición del interesado, o por razón judicial, se podrán repetir las pruebas a efecto de contraste, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos. El conductor, siempre con esa picaresca que nos caracteriza, pues puede pensar, mientras llego al hospital para que me saquen la sangre, pues he pasado ya o ha pasado un tiempo y de esa forma ya no doy la tasa. Pero puede ocurrir lo contrario, que cuando llegue allí dé más todavía. Por eso el conductor se lo tiene que pensar muy bien. Claro que en esas circunstancias casi ni se piensa. Y cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, deficiencias o enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados decidirá las que hayan de realizar. Si el resultado de la prueba práctica diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos, equivalente a 0,25 miligramos, o aún sin alcanzar estos límites, presentar a la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efectos de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire expirado, mediante un procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de la que habrá que informarle previamente. Aquí vemos en esta fotografía el medidor de alcoholemia que llevan normalmente dentro del furgón cuando hacen controles. Primero, el etilómetro manual ese que veíamos. Y después, la segunda prueba, esa prueba de contraste, normalmente ya la hacen con este mecanismo que nos dice hasta lo que hemos comido. Y ese generalmente sí que no falla. Hombre, es una máquina y puede fallar, pero generalmente esta máquina no falla. Si el resultado de la prueba práctica diera un grado de impregnación alcohólica superior a la máxima, o sea, 0,5 gramos en litro de sangre, equivalente a 0,25 miligramos en aire expirado, o en el caso vuestro, 0,3 gramos equivalente a 0,15 miligramos, el agente someterá al interesado, para mayor garantía y efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de aire expirado. De la misma forma, el agente advertirá a la persona sometida a examen del derecho que tiene a controlar por sí o por cualquiera de sus compañeros o testigos presentes que entre la realización de la primera y segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos. Las pruebas realizadas mediante el etilómetro se podrán contrastar mediante análisis de sangre, orina u otros análogos. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, o sea, sangre, orina, el agente de la autoridad adoptará las medidas necesarias para el traslado al centro sanitario más próximo. El importe de los análisis deberá ser previamente depositado por el interesado. Si el resultado de las pruebas fuera negativo, le devolverán el importe de las mismas. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis en su caso fuera positivo, el agente podrá proceder, además,
a la inmovilización del vehículo mediante su precinto u otro procedimiento efectivo que impida su circulación, a no ser que pueda hacerlo otra persona debidamente habilitada. Quiere decir que va un familiar y se lleva el vehículo. Mientras tanto, pues puede seguir precintado. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas de detección alcohólica, salvo en los casos en que la autoridad judicial hubiera ordenado su depósito o intervención, en los cuales estará a lo dispuesto por dicha autoridad. La inmovilización del vehículo se dejará sin efecto tan pronto como desaparezca la causa que lo motivó o pueda sustituir al conductor otro habilitado para ello. Lo que comentábamos, llega un familiar y se lleva el vehículo. Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del vehículo serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. Las anfetaminas son sustancias de síntesis estimulantes del sistema central nervioso. Bajo los efectos de las anfetaminas, el conductor puede comportarse de la forma que vamos a ver, de forma impaciente e impulsiva, y puede cometer graves errores, de forma violenta e irresponsable, sobrevalorando sus propias capacidades. Claro, esto es muy peligroso para conducir. Con movimientos repetitivos, con una disminución de la sensación de fatiga, pudiendo llegar a un agotamiento agudo de grandes dimensiones, o con un retraso en la aparición del sueño pasadas unas horas. Vemos que las drogas, y creo que esto no hace falta comentarlo, son muy peligrosas para conducir. Y ahora vamos a conocer los efectos que produce sobre el sistema nervioso central el cannabis. Dificultades para la realización de tareas complejas. Reducción de la atención, memoria y concentración. Somnolencia. Descoordinación de movimientos. Alteraciones perceptivas y en la capacidad de reacción. Disminuye la capacidad de reacción. Entorpece la motricidad y las reacciones de pánico pueden aparecer, y también la apatía, desinterés e incapacidad para planificar. El éxtasis produce unos efectos sobre el sistema nervioso central totalmente negativos para conducir, como es confusión, agobio, pérdida de la sensación de peligro, percepción de la realidad alterada, incompatible con la conducción, deshidratación, temblores, en fin, vemos que esto no es nada aconsejable para conducir. Por lo tanto, el ciudadano se tiene que conocer, tiene que saber que cuando ha tomado alguna sustancia de este tipo, que no puede conducir. La cocaína produce en el conductor ansiedad, depresión, ideas paranoides, irritabilidad y trastornos del sueño, aceleración mental e hiperactividad motora y verbal, disminución de la memoria y de la concentración, ideas paranoides, aumento de la euforia, competitivo, agresivo, impulsivo, y puede cometer más errores al volante.
Con la LSD se experimentan fuertes distorsiones en la percepción, incluso verdaderas alucinaciones. Se pueden sufrir alteraciones emocionales, incluso a reaccionar de una forma agresiva ante el tráfico. Las alteraciones experimentales pueden llegar a prolongarse hasta unas 10 o 12 horas. Puede producir flashbacks al volante, que son periodos en los que vuelven a aparecer por sorpresa los efectos de la droga algún tiempo después de que estos hubieran desaparecido. Como ya decíamos, en la alcoholemia, conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias de efectos análogos nos puede suponer la retirada de 6 puntos. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes. Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los análisis clínicos. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos. Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las enumeradas en el artículo 21 respecto a la investigación alcohólica queda obligada a someterse a las pruebas señaladas en el párrafo anterior sobre la detección de estupefacientes. En los casos de negativa a efectuar dichas pruebas, el agente podrá proceder a la inmediata inmovilización del vehículo. En este momento existen varios dispositivos de detectores de estupefacientes. En un futuro próximo ya no será necesario llevar al conductor a una clínica o un centro médico para sacarle la sangre o la orina para comprobar si de verdad ha ingerido estupefacientes. Son varios los sistemas. Aquí tenemos uno que, mezclando la saliva con un producto químico que lleva el dispositivo, produce una reacción química y, como vemos aquí, aparecen unas rayitas de color naranja que, si llega hasta la parte superior, quiere decir que el conductor no ha ingerido estupefacientes. De momento, la prueba oficial es de sangre u orina, pero próximamente ya están bastante perfeccionados estos dispositivos, se utilizará igual que el alcoholímetro. ¿Qué es el tiempo de reacción? El tiempo de reacción es lo que tarda el conductor desde que percibe una situación de tráfico hasta que responde a la misma. El tiempo de reacción depende de los siguientes factores, entre otros: la edad. Lógicamente no reacciona igual una persona de 20 que una persona de 80, porque si reaccionan igual, ahí hay un problema. O el de 80 es un fenómeno, o el de 20, el pobrecito, está muy mal. El cansancio, las comidas copiosas, alcohol, drogas, medicamentos. Reaccionamos aproximadamente en un segundo. ¿Qué es la distancia de reacción? Pues son los metros recorridos durante el tiempo de reacción, durante ese segundo que comentábamos. En un segundo recorremos X metros. Vamos a verlo. La distancia de reacción estará en función de la velocidad. A más velocidad, mayor será la distancia de reacción. A 80 km por hora en un segundo recorremos 22 metros. A 160, lógicamente doble de metros. ¿Cómo hallaríamos los metros recorridos en un segundo matemáticamente? Es más fácil así: 8 por 3, 24, menos 2, 22. Matemáticamente es una regla de 3 simple. Multiplicamos la primera cifra, decíamos, por 3 y quitamos los metros. Y vuelvo a repetir, matemáticamente salen 22,2. Vamos a ver. Esto que estamos viendo ahora
es la distancia de detención, que es la suma de la distancia de reacción, los 22 metros que decíamos en un segundo, más la de frenado. Hay que sumar los metros que recorremos en un segundo más los que necesitamos para detener el vehículo cuando empezamos a frenar, hasta que se detiene. Entonces, la distancia de frenado más la de reacción es la distancia de detención, la suma de las dos distancias. Si el conductor se encuentra cansado, el tiempo de reacción aumenta o disminuye. Pues está claro, está cansado, aumenta. Tardamos más en reaccionar. A mayor velocidad el tiempo de reacción, aumenta, disminuye o es el mismo. Vamos a ver, el tiempo de reacción es siempre el mismo. Si se cruza una persona, nosotros reaccionamos y evitamos el atropello. Por lo tanto, nuestra reacción tiene que ser la misma, vayamos a la velocidad que vayamos. Otra cosa son los metros recorridos, pero el tiempo de reacción no varía, es el mismo. A mayor velocidad, la distancia de reacción aumenta, disminuye o no varía. Vamos a ver, no hay que confundir la distancia de reacción con la distancia de frenado o el tiempo de reacción. Confundís a menudo distancia de reacción y tiempo de reacción. El tiempo es el segundo que tardamos en reaccionar aproximadamente. Eso es el tiempo. Y en ese tiempo recorremos unos metros. Esos metros sería la distancia de reacción. Y a mayor velocidad, lógicamente, recorremos más metros. Por lo tanto, aumenta. La distancia aumenta, recorremos más espacio. ¿Cuál es la tasa máxima de alcoholemia en sangre para el conductor profesional? 0,3 gramos, 0,5 gramos o 0,3 miligramos. Vamos a ver, ¿qué entendéis por conductor profesional? Esto lo confundís a menudo. Un conductor profesional es ese conductor que se dedica profesionalmente al mundo del transporte de personas o de mercancías. No es el conductor de un turismo que lleva 20 años conduciendo. No tiene nada que ver. Ese es el conductor profesional. Y ese tiene la misma tasa que vosotros. 0,3 gramos, equivalente a 0,15 miligramos, ojo. Pero como aquí habla de alcohol en sangre, el alcohol en sangre se mide en gramos, en aire expirado en miligramos. 0,3 gramos en sangre, equivalente a 0,15 miligramos en aire expirado. Respuesta A, 0,3 gramos, conductor profesional. El que lleva más de 2 años, que podéis ser vosotros, cuando llevéis más de 2 años conduciendo, sería 0,5 gramos, equivalente a 0,25 miligramos. Ojo, de momento tenéis 0,15 miligramos, igual que los profesionales. O 0,3 gramos, como en este caso. ¿Qué puede pasar si un conductor empieza a sentir sueño? ¿Que disminuye el tiempo de reacción o que aumenta el tiempo de reacción? Vamos a ver, cuando empieza a venir el sueño, siempre aumenta el tiempo de reacción, es más largo, tardamos más. Cuando uno se duerme es que ni reacciona. Cuando empieza a quedarse dormido, pues el tiempo de reacción es mucho más largo. Aumenta el tiempo de reacción. ¿Qué efectos puede producir las anfetaminas en el conductor? ¿Qué efectos pueden producir las anfetaminas en el conductor? Si queréis, luego volvéis a la diapositiva de 41, que es donde hablamos de las anfetaminas. Dice que infravalora sus capacidades. Pues no es verdad, todo lo contrario. Una disminución de la sensación de fatiga. Ojo, que dice una disminución de la sensación. No dice una disminución de la fatiga. O sea, tenemos la sensación de que no estamos fatigados y claro, vamos como unos fenómenos que es lo que ocurre en las discotecas. Y venga baile, y al final agotamiento agudo de grandes dimensiones. Porque es simplemente sensación. Pero el cansancio y la fatiga sigue ahí. O sea que sería la respuesta B. Porque la C dice que al circular más tranquilo aumenta la seguridad. Vamos a ver.
con drogas nunca circulamos con seguridad. Por tanto, hay que descartar esa. Y vamos con la última. ¿Qué consecuencias negativas puede producir el alcohol en el conductor? Dice que aumenta su capacidad física. Mentira. Todo lo contrario, disminuye su capacidad física. Y la C dice, disminuye el tiempo de reacción. Mentira, aumenta el tiempo de reacción. Disminuye nuestra capacidad física y como consecuencia aumenta el tiempo de reacción. Pero no disminuye, como dice ahí. Por lo tanto, es la respuesta B. Disminuye su capacidad física. ¿Quiénes están obligados a someterse a la prueba de alcoholemia? ¿Solo los conductores de automóviles? ¿Cualquier usuario de la vía implicado en un accidente? ¿O todos los conductores, excepto los ciclistas? Pues decíamos que todos los usuarios de la vía, siempre que estén implicados en un accidente, están obligados a someterse a la prueba de alcoholemia. Peatones, ciclistas o conductores de turismos. Todos. ¿Cuál es la tasa máxima de alcoholemia para un conductor móvil? Para vosotros. Pues hasta los 2 años, 0,15 miligramos, equivalente a 0,3 gramos en sangre. La medición ahora se hace en aire expirado y es 15 miligramos en aire expirado. ¿Cuántos puntos nos pueden quitar por no someternos a la prueba de alcoholemia? Pues 6 puntitos. Ojo, por no someternos 6 puntitos. Respuesta B. ¿Qué multa nos pueden poner si conducimos con una tasa de alcoholemia superior a la reglamentariamente establecida? 200, 100 o 500 euros. Pues ahí lo tenemos. 500 eurejos. ¿Qué alcohol se absorbe más lentamente? ¿El de las bebidas fermentadas o el de las bebidas destiladas? Las fermentadas son el vino, la cerveza, por ejemplo, y las destiladas, el whisky, el ron. Pues ahí lo tenemos. El de las bebidas fermentadas se absorbe más lentamente. ¿Qué efectos produce la cocaína en el conductor? ¿Se infravaloran las propias capacidades al volante y se tolera un mayor nivel de riesgo? ¿Es más competitivo, agresivo e impulsivo y puede cometer más errores al volante? ¿O se cometen menos infracciones y la conducción es menos peligrosa? A ver. Pues ahí lo tenemos. Es más competitivo, agresivo e impulsivo. Y además pues se pueden cometer más errores al volante. Respuesta B.